Y estamos estudiando Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 9. Requisitos de una vida que agradan a Dios. En la vida hay requisitos que son empleados en el centro de trabajo, centro de estudio, en la iglesia, en el hogar. Estos requisitos no son negociables, y por tanto debemos nosotros, conforme a la palabra de Dios, aplicarlos, esforzarnos a vivirlos con la ayuda de nuestro Señor y Salvador, y de esa forma podemos honrar al Señor. Amén. Nos dice el texto: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Que Dios añada de esta bendición a nosotros a través de su palabra hoy en día. La semana pasada vimos 3 de estos requisitos, los cuales fueron que todos tenemos que ser de un mismo sentir. Hablamos con respecto a eso, que tenemos que ser compasivos, que tenemos que amarnos fraternalmente unos con otros. Y hoy veremos otros requisitos que nos manda el Señor, y como dije antes, estos requisitos no son negociables. Tampoco son que se aplican a un grupo de la iglesia y a otro de la iglesia. No es así. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, estos requisitos son aplicables a usted, sin importar si usted es un líder o no es un líder. Puede que usted tenga 20 años de ser cristiano o comienza ahora en el caminar como cristiano. Estos requisitos están vigentes para nosotros. El cuarto requisito es que debemos de ser misericordiosos. La misericordia va de mano a mano con la compasión. Y uno de los ejemplos bien claros que tenemos en la Biblia es el caso del hijo pródigo. Todos conocemos ese relato en Lucas capítulo 15. Usted puede ir ahí, Lucas capítulo 15. Es la historia del Padre, y hay un mensaje allí bien claro de Dios el Padre, el ser humano como pecador. Y nos dice en Lucas 15, 18 al 24. Habla el Padre: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido. ¿Se acuerdan esta palabra la semana pasada hablaba de la compasión? Que fue movido, estremecido interiormente, es la idea. Su ser fue estremecido de alegría, y en este caso estremecido a misericordia, porque su hijo estaba perdido, mas ahora ha sido hallado. Cuando en este caso el hijo había hecho todo lo que había hecho, el papá tuvo misericordia de él. Y cuando lo vio venir fue movido a misericordia, como Dios fue movido a misericordia por cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo vino y murió en la cruz por nosotros. Nos ha amado, ha tenido misericordia, ha derramado su gracia sobre cada uno de nosotros. Así que vemos que la misericordia es una de las cualidades de parte de Dios.
Y es una de las cualidades y uno de los requisitos que nosotros debemos de tener en nuestra vida, mis amados hermanos. Debemos de ser misericordiosos con otros. Alguien puede decir, bueno, yo puedo ser misericordioso con mi hermano, con mi amigo. Pero la idea es que tenemos que ser misericordiosos con todo el mundo, sin hacer acepción de personas. En el Salmo 103, versículo 8, la Biblia nos dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuánta misericordia debe de tener usted hacia otras personas? ¿Cuánta misericordia debo de tener yo hacia otras personas? Bastante. Debemos de ser misericordiosos. En Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, la idea de rico es abundante en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La palabra de Dios entonces nos llama a que nosotros seamos misericordiosos. Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 5:7. Mateo 5:7 dice, bienaventurados. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz, 3 veces alegre. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En Mateo 9, versículo 13, Jesucristo da un mandato interesante. Al final de su evangelio de Mateo da otro mensaje, un mandato donde dice, por tanto, id y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted encuentra la palabra id, cuando viene de parte de Jesús, cuando viene de parte del Padre hacia sus hijos, vayan, id. Esa es una orden, es un mandato. Y es un lenguaje militar. En la militar, el sargento le dice a los que vienen entrando, hagan esto y lo tienen que hacer. Dice, le van a cortar el pelo. No va a decir, bueno, me lo tienen que cortar así, a mí me gusta este look, así, háganmelo con el partido por medio, por el lado, lo quiero liso, lo quiero con muñitos. No, se lo cortan peloncito. Y es así. Y entonces Jesús dice, aquí en Mateo 18, versículo, ¿dónde estamos? Ya lo perdí. Mateo 9:13. Mateo 9:13 dice, id pues y aprender lo que significa misericordioso. Esto nos muestra de que podemos aprender a ser misericordiosos. Jesús nos está diciendo que vayamos y aprendamos a ser misericordiosos. Y dice ahí, que quiere misericordia. Y pues, si aprender lo que significa misericordia, quiero. Y no sacrificio o obras. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él nos llama a ser misericordiosos. La pregunta del millón es, ¿estamos nosotros siendo misericordiosos? ¿Estamos nosotros aplicando la misericordia a otros, como se nos ha aplicado a nosotros? El último requisito, así, aquí que podemos ver, que Pedro dice que seamos amigables. Aquí la palabra amigable en el original, en el griego, tiene que ver con humildad. No tanto con que, hey, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga, no. Está mostrando una actitud de humildad hacia aquellas personas que te han hecho el daño, que te han herido, que te han ofendido, que te han difamado. Que actúes con humildad para con esas personas. No que si ellos, no es ojo por diente, ojo por ojo y diente por diente. Me hicieron algo, yo voy a actuar de una forma grotesca. No. Él dice, obra con humildad hacia estas personas.
En Mateo 11:29 Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y sabemos que aquellas personas ofendieron a Jesús, mas sin embargo Jesús mantuvo una postura de humildad. Humildad no es como... Hay un concepto de humildad totalmente erróneo allá en el mundo. Por ejemplo, yo estuve de misionero en Honduras y la gente que vivía cerca del río, gente muy pobre, con casas de cartón algunas o de láminas. Escuchaba yo que algunas personas decían: oh, ahí donde vive la gente humilde. No, hay ricos que son humildes. Hay pobres que no son humildes. Son todo lo opuesto. Hay personas en la clase media que son humildes y hay otros que no. Entonces, humilde no es un estado de nivel social. La humildad no es eso. Jesús nos llama entonces nosotros a ser humildes de corazón. Es algo que nace dentro de ti, en ese corazón nuevo que Dios ha plantado o creado en nuestro ser. Ahí hay un toque de humildad de la cual nosotros debemos de actuar. El apóstol Pablo dijo esto en Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, en otras palabras, unidos, no altivos, sino asociándoos con humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En otras palabras, no te jactes. Es todo lo opuesto a ser humilde. Quieres ser el primero. Quieres que todo el mundo te reconozcan a ti y no a los demás. Debemos de ser humildes y aceptar que los otros también son parte del equipo. Amén. La gloria no es solamente tuya o mía, es de todos. Pero en general la gloria es para el Señor, ¿verdad? Es para el Señor. Y esto es importante. La Biblia nos manda a ser humildes. Pablo expresó con un profundo sentimiento a la iglesia de Filipos, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Y nos dice esto, muy interesante, esta linda enseñanza. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Wow, qué difícil es eso, ¿verdad? Porque la carne, esta carne, siempre quiere elogios. Siempre quiere que cuando hay la entrega de premios o un regalo, que llamen mi nombre, yo quiero que me vean. Eso es normal. Eso es parte de la carne, del pecado en nosotros. Eso era lo que Satanás quería cuando estaba aún en el cielo. Quería ser igual que Dios y sentarse en el trono de Dios. Quería que todo el mundo le diera reconocimiento a Él como se lo estaban dando a Dios. Y los que están en el estudio los días viernes estamos estudiando este tema. Y la Biblia nos dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Pero muchas veces queremos nosotros el elogio. Queremos las luces. Queremos que nuestro nombre aparezca en primer lugar. Y Pablo nos enseña: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superior a sí mismo. Si trabajas en un equipo, mentalicémonos de que el que está al lado mío es mayor que mí, es mejor que mí. Y aunque todos tenemos dones y talentos, gloria a Dios por eso, cada uno de nosotros sabemos dónde estamos en el Señor. Pero nunca digamos, como dije la semana pasada,
O nuestra iglesia es mejor que otra iglesia. ¿Por qué es mejor? ¿Porque tenemos alfombra y otra no tiene alfombra? No. Porque tenemos, o pueda que otros tengan tremendo equipo de sonido, o muchas personas tocando en el grupo de alabanza, y por eso son mejores. O aquí sí se siente el Espíritu de Dios, dicen algunos. Eso es jactancia. Porque Dios está donde se predica su palabra. Y Él está donde está su pueblo. Pero escuchamos estas cosas. Así que debemos nosotros, entonces, número 1, somos llamados todos a ser de un mismo sentir. Somos llamados todos a ser compasivos. Somos llamados todos a amarnos fraternalmente. Somos llamados todos a ser misericordiosos. Y todos somos llamados a ser humildes. Tremendos requisitos que nos da la palabra del Señor. Y como puse acá, al frente con la foto, tenemos que checar, hacer un análisis nuestro, si estamos aplicando estos requisitos en nuestro caminar cristiano. O si no lo estamos. O dónde estamos viendo estos requisitos. Para que entonces podamos aplicarlos a nuestra vida. En estos 5 requisitos encontramos el corazón de nuestro Dios. ¿Estamos llamados a aplicar estos requisitos a nuestra vida? Sí. Y vuelvo y repito, estos requisitos no son negociables. No son negociables. Debemos de esforzarnos nosotros a aplicarlos. ¿Cuál es entonces nuestra actitud, reacción cuando alguien nos trata mal a nosotros? Cuando nos tratan injustamente. Cuando nos tratan indebidamente. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Recuerdo cuando me entregué al Señor en los años, ahí por los 80s y 90s, había un lema. Incluso la gente se ponía unos brazaletes aquí, de diferentes colores, que decían, ¿qué haría Jesús bajo cualquier circunstancia? Cuando alguien te hace mal, ¿qué haría Jesús? Y pegó muy fuerte eso. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús cuando alguien me hiere la mejilla? ¿Qué haría Jesús en este momento cuando están hablando mal de mí? Cuando alguien está con chismes sobre mí. ¿Qué haría Jesús cuando siento mi corazón que explota de enojo, de ira? Por cosas injustas que están haciendo contra mí, o contra mi familia, o contra la iglesia. ¿Cuál debe de ser mi actitud? Y si usted va a su Biblia, ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 9, nos dice con claridad, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo por maldición. Esto expresa, estas palabras son un mandato negativo, totalmente. Pagando mal por mal es que nosotros tomemos venganza de aquello que alguien nos está haciendo o nos ha hecho. En una ocasión en Honduras, comenzaban esto de las maras, las gangas, muy fuertes. Un pastor de una iglesia en la ciudad de San Pedro Sula, su hija venía del high school. Y unos individuos la tomaron, la agarraron, la violaron y ella murió por desangre. ¿Se imagina cómo se sentía el pastor? Él se encerró en la iglesia y la gente le acompañaba. Y en ayuno y en oración y clamaba al Señor, Señor, tuya es la venganza. Trata con estos individuos. Y curiosamente, la gente sabía quiénes eran estos individuos, lógico.
Pero la gente tiene temor de decir, fue fulano o fue sultano a la policía. Pero curiosamente, estos individuos comenzaron a aparecer muertos uno por uno. Por ahí algunos, las malas lenguas decían, fue el pastor. Fue el pastor. Pero no fue el pastor. No se sabe quién fue. Pero una cosa sí podemos pensar, es que Dios estaba en el asunto. Era pastor. Sí. Porque Dios cuida de nosotros, nos defiende. Y Él dice en su palabra, mía es la venganza. Así de sencillo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, creyentes o no creyentes. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, creyentes o no creyentes. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, mira lo que dice el versículo 20, subraya. Si tu enemigo tuviere hambre, dele de comer. Pastor, pero ¿cómo se pone a creer usted que yo le voy a comprar comida a este individuo que me ha herido, que me ha hecho daño? Usted no sabe, pastor. ¿Te entiendo? Pero el Señor te dice, no Mario, el Señor te dice que si tu enemigo, el que te está persiguiendo, el que te está haciendo, este es el Evangelio. El Evangelio verdadero duele. Duele vivirlo. Es tomar la cruz y seguir al Maestro. Es facilito decir, hermano, ¿quieren bendición? Bueno, saltemos, brinquemos, dancemos, de su ofrenda de 100, de 1000, de 100, de 500, y Dios te va a bendecir. No, Dios te va a bendecir cuando pases la prueba. Ahí es donde la mula botó a Genaro. Ahí es donde se pone, bueno, cuando la piel se pone como de gallina, dicen en mi país. Cuando la piel se eriza. Y cuando el Señor te manda que aquel que te ha hecho daño viene y dice, hermanito Mario, ¿me puede prestar unos $100? $100 después de todo lo que me has hecho. El Señor te dice, déselos. Es más, ni se los cobre. Quédate con ellos. ¿Cómo? No, yo quiero intereses, pastor. No. Dice claramente. Dice. Con claridad lo dice. Si tiene hambre, dale de comer. Dale de comer. Dice, pastor, esto está duro. Bueno, pues no son mis palabras, son las palabras del Espíritu Santo, del Señor. Y Él dice, ahí dice, versículo 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, cómprele una botella de agua. No dice que compre una botella, pero dice, dele de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido, aquí está la clave, no sea vencido de lo malo, sino vencer con el bien. Usted dirá, pastor, esto es duro. Díganos todos, amén. Así es duro. ¿Recuerdan todo lo que le hicieron a Jesús?
y después lo terminaron clavando en la cruz. ¿Y qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendo. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5, versículo 38 al 45. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pastor, ¿usted quiere que si alguien me cachetea la mejilla derecha, le ponga también la otra? Sí. La idea no es que te golpee, pero la idea es que te traten mal, pues. Aquí usted le va a poner, pegame aquí, pues. No, lo va a noquear usted. ¿Cómo le va a ayudar después? La idea es eso. Es una forma figurada de hablar. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarle la túnica, dásela. No pelees. Déjale que se la lleve. Compra tú. Ve ahí a la segunda. No te preocupes. Versículo 42 dice, al que te pida, dale. Lo mismo que dijo Pablo allá en Romanos 2. Si te pide agua, dale agua. No le vaya a dar un agua envenenada, por favor. Dale agua. Dale agua. Y al que quiera tomar de ti prestado, ni se lo rehúsa, dice. Ni se lo rehúsa. Ve con él 2 días, si quiere. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos o a los que te están haciendo daño. Bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo voy a bendecir a este sinvergüenza, pastor, si me debe $1000 y todavía me está pidiendo más? El Señor le dice a usted, bendígalo. Pastor, es que me pongo a orar y lo quiero hacer, pastor, pero comienzo a llorar, no de misericordia, de odio, pastor. Llore de misericordia. No se preocupe. Va a tener paz usted cuando lo perdone. Quédate con los $1000, quédate con el dinero. Ahora, si usted es cristiano y debe, pague. También nos habla de maldecir. ¿Qué es esto de maldecir? El apóstol Pablo tuvo una experiencia, lo iban a enjuiciar. Vaya a ir rapidito a Hechos capítulo 23, versículo 1 al 5. Y Pablo expresó unas palabras de maldición contra el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote estaba persiguiendo a Pablo. Pero es interesante lo que Pablo nos dice acá, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo a un grupo de personas que lo estaban entrevistando a él. Dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Miren, que le dieran en la boca. Ahí sí lo golpearon físicamente. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti para blanquear. No, son palabras fuertes. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, ¿me mandas a golpear? Estaba bravo Pablo, enojado. Y los que estaban presentes dijeron, Pablo, no dice ahí Pablo, pero la idea es esta, Pablo, al sumo sacerdote de Dios injurias. En otras palabras, Pablo, ¿no te das cuenta que estás maldiciendo al sumo sacerdote? Y Pablo le hizo, imagina así, ¿no? Y Pablo dijo, no sabía
hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote al cual yo maldije ahorita. Podemos visualizar la expresión del apóstol Pablo. No sé ustedes, pero yo la visualizo. Y de una forma temerosa. Esto me trae a mente el caso de David y Saúl. ¿Recuerdan que Saúl se mete en una cueva? Y David estaba en esa cueva. Y David pudo haber matado al que lo perseguía, a Saúl. Y los que estaban con David le dijeron: mátalo porque te persigue, mátalo porque ha hecho esto, ha hablado esto, ha dicho lo otro contra ti. Y tú eres el futuro rey de Israel. ¿Y qué dijo David? No tocaré al ungido de Dios. Es lo mismo. Y Pablo había maldecido al sumo sacerdote, él mismo que había mandado a crucificar a Jesús. Él mismo. Alguien puede decir: está bueno lo que le dijo. Está bueno lo que, ¿por qué te mandó a matar a Jesús? Crucifíquenle, dijo. Yo lo escuché. Yo lo vi, lo posteé en el Facebook. No había Facebook en ese entonces. Pero podemos pensar todas estas cosas. Y Pablo se retracta y él dice: oh, no sabía que era, hermanos, el sumo sacerdote, porque escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y aunque ese hombre le estaba haciendo mal, aunque ese hombre mandó a bofetear a Pablo, Pablo reconoció que había maldecido al sumo sacerdote. Y en otras palabras, pidió perdón. Es la idea. Primera de Corintios, Pablo también nos dice a la iglesia de Corintios, porque como hablé la semana pasada, en Corintios era una iglesia muy espiritual, muchos dones, muchas cosas espirituales, pero era una iglesia pecaminosa al 100%. Tremenda iglesia. Primera de Corintios 4, 12 y 13 dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y nosotros bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Versículo 13 dice: nos difaman y nosotros rogamos por ellos. Es la idea. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. En Primera de Corintios 6, 10 dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 5:11 dice: más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, ávaro, idólatra o maldiciente. No te juntes con aquellas personas que andan maldiciendo a otras personas. No estamos llamados a eso. Y cuando veo este lenguaje aquí de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9, podemos hacer la siguiente pregunta. Porque Pedro sugiere 4 pasos importantes para el creyente que está siendo ofendido, que está siendo herido. Número 1, debemos amar de forma incondicional, así como hemos sido amados. ¿Amén? ¿Usted cree que Dios le ha amado a usted? ¿De qué forma le ha amado a usted Dios? Incondicionalmente. Colosenses 2:2 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Estamos llamados nosotros a amar a aquellos que nos aborrecen. Sí, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. En segundo lugar, debemos de orar por aquellos que nos maldicen, para que ellos sean salvos también. Mateo 5:44 dice, Jesús hablando: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Son mandatos del Señor. Requisitos para nuestras vidas hoy en día. Número 3, debemos de expresar gratitud por los que nos ofenden. Dice, pastor, ¿cómo voy a sentir gratitud cuando alguien me persigue? Número 1, ¿sabe qué? Porque sí, nos están persiguiendo a nosotros, pero están persiguiendo en sí al Señor. ¿Se acuerda Pablo cómo perseguía a la iglesia? Mataba a algunos. Estaba de acuerdo que los encarcelaran, como a Esteban, lo mataron, apedrearon. Y Pablo dio el consentimiento por ello, estaba ahí. Y nos dice Pablo también en Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Debemos de sentir gratitud por los hermanos de la iglesia, por los hermanos de otra iglesia, que han sido perdonados por el Señor al igual que hemos sido perdonados. Pero debemos de estar agradecidos por aquellos que van a venir también, ¿verdad? Y que poco a poco van a ser edificados al escuchar el mensaje, la palabra de Dios, al participar de las enseñanzas de los discipulados. Y van a ir creciendo y van a aprender a vivir para el Señor. Y número 4, los creyentes debemos de perdonar como hemos sido perdonados. Es difícil perdonar. Todos nosotros tenemos heridas, cicatrices en nuestra vida de personas que nos han herido, que nos han hecho tremendo daño a nosotros. Justa o injustamente, por lo general injustamente. Pero, ¿cuál es nuestra respuesta a ello? ¿Cuál es nuestra actitud a ello? En este último punto, de perdonar. Mira lo que dice Pedro en 1 de Pedro 4:8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En otras palabras, si amamos como hemos sido amados, podremos perdonar multitud de pecados en contra de nosotros. Eso es lo que está diciendo. Y ya para terminar, en Marcos capítulo 11, Marcos 11, versículos 25 y 26, dice así: y cuando estéis orando, ustedes oran. ¿Ustedes oran? Hay que orar, ¿verdad? Hay que orar. Cuando estéis orando, perdonad. En ese momento de la oración, cuando tú estés a solas con tu Padre Celestial, y Él que conoce las injusticias que a usted le han hecho, pueda expresarle con lágrimas en su rostro, incluso con un corazón quebrantado, con un corazón que todavía necesita sanidad, usted pueda expresarle al Señor y decirle: Padre, tú me has perdonado, pero Padre, me está costando perdonar a esta persona. Tú sabes que esta persona me ha herido, Señor. Tú sabes que esta persona me ha ofendido, Señor. Yo te pido que me des un nuevo corazón. Yo te pido que me quebrantes para poder perdonar y poder amar a esta persona. Que si esta persona me pida, yo le puedo dar. Que si esta persona necesita que yo vaya a la extra mía, yo voy a ir una mía de más. Y
y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, esto es tremendo, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Aquí no está hablando de que vas a perder tu salvación. Ya tú eres salvo. Pero hay una área en tu vida que tú no puedes perdonar a otra persona. Entonces, ¿cómo Dios te va a perdonar si tú no confiesas tus pecados? No te puede limpiar si tú no te arrepientes genuinamente. Muchas veces en nuestra vida nos arrepentimos del diente al labio, o del labio al diente, ¿no? Del diente al labio. Dice, Señor, perdóname. Pero hay otro paso a dar cuando decimos a Dios en oración. Padre, perdona a Julano, perdona a Mengano. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? La Biblia nos enseña que debemos ir donde esa persona, sentarnos con ella. Como lo dije la semana pasada, hubo alguien que me hizo mucho daño a mi esposa y a mí. Y un 24 de diciembre le dije a mi esposa, no, vamos a citar a esta persona y lo vamos a llamar y vamos a invitarlo a un restaurante. Y ahí yo le quiero decir que lo perdono. Y le dije, te perdono. Y sentí una liberación tremenda en mi corazón. Porque si tú no perdonas, estás atado a eso. Y Dios te manda a perdonar. Una cosa es pedirle a nuestro Padre Celestial en secreto, Señor, perdona a Julián, o perdóname a mí. Como el hijo pródigo, no solamente se quedó, oh, he pecado contra el cielo y he pecado contra mi Padre. No se quedó ahí. Se levantó y fue donde su Padre. Y cuando llegó a la casa de su Padre que era misericordioso, lo estaba esperando. Pero el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios. He deshonrado el quinto mandamiento de honrarte a ti y a mamá, y te he deshonrado, tomando todo lo que mi herencia, y me fui, lo malgasté, hice todo lo que quería hacer, lo hice y te defraudé a ti. Ya le pedí perdón a Dios, pero ahora te pido perdón a ti también. Y el Padre le perdonó. Somos llamados a pedir perdón, pero somos llamados también a perdonar. ¿Qué quiere decir todo esto? Estos requisitos de una vida que agradan a Dios, que todos nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Hay que morir. Duele. Tenemos que ser todos del mismo sentir. Hay veces es difícil estar en el mismo sentir porque todos tenemos diferencias. Pero Dios nos manda. Dios nos manda a ser compasivos. Dios nos manda a amarnos fraternalmente. Dios nos manda a ser misericordiosos. Nos manda a ser humildes. Nos manda a no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por lo contrario, dice el texto bíblico ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, todos nosotros, llamados. ¿Para qué? Para que heredéis bendición. Tenemos una herencia en Cristo. Hay múltiples bendiciones.
Y una de ellas es que usted pueda tener paz en su vida al aplicar estos requisitos a su vida. Paz con Dios y paz con todos los hombres. Pueda que sigan teniendo sus diferencias, como Pablo y Barnabas se fueron por diferentes caminos, pero no quiere decir que no mantuvieron una amistad, una hermandad en el Señor. Dios los movió, pero se amaban unos con otros. Y esa es la clave, ¿eh? Pongámonos en pie. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Somos necesitados de ti. Queremos aplicar esta palabra a nuestra vida. Llévanos más y más a ser conforme a la imagen del varón perfecto. Quita de nuestro ser todo aquello que a ti no te agrada. Y enséñanos a ser obedientes, como tú fuiste obediente, tan obediente que fuiste a la cruz por nosotros. Gracias, Padre, por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.